La injerencia de cubanos que han ocupado por 2 décadas las plataformas fundamentales del Estado venezolano y los privilegios en la obtención de los recursos de Venezuela, como ha sido el caso de Cuba, Rusia, Irán y China, son inaceptables, como también lo es el ataque y el bombardeo efectuado por los Estados Unidos recientemente. La violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, no le importa al presidente Trump, pues lo único que le interesa son los business, no la democracia, no los derechos humanos, menos la población de Venezuela. De eso vamos a conversar hoy, la videocolumna 289 y que hemos titulado Nada que celebrar. El pasado sábado 3 de este mes, el mundo y en especial Venezuela fueron sorprendidos por un ataque y un bombardeo que realizaron los Estados Unidos a varias ciudades de Venezuela. Según se supo luego, el objetivo era extraer a Nicolás Maduro y a su esposa para llevarlos a Nueva York para ser juzgados por supuestos delitos de narcotráfico. Esto provocó la euforia y la alegría de algunos venezolanos, más en el extranjero que dentro del propio país, pues se asumió que con esa acción los Estados Unidos comenzaba el proceso de transición hacia el fin de la era Chávez. Pero esa ilusión comenzó a diluirse a las pocas horas cuando en una extensa conferencia de prensa el presidente Trump delinea los objetivos de por qué intervenir un país extranjero. En el caso de Venezuela, y en esa conferencia, el presidente estadounidense usa la palabra oil, petróleo, 27 veces y jamás mencionó la palabra democracia, dejando claro que la violación del derecho internacional, de la Carta de la ONU, no le importa, pues lo único que le interesa son los business. En ese mismo acto, dio al traste con la emoción que algunos venezolanos sentían, pues por un lado señaló que María Corina Machado no tenía el arraigo popular ni en las Fuerzas Armadas ni el respeto de los venezolanos para conducir el proceso de transición. Raimundo González ni siquiera fue nombrado y que ellos iban a entenderse entonces con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que había dejado Maduro. El presidente Trump, con su característico estilo de prepotencia, le habló a su público, denotando una retórica digna de los imperios colonialistas de siglos pasados, mientras que en Caracas Rodríguez seguía con su jerga revolucionaria, también hablándole a su público. Al día siguiente, tanto Washington como Caracas establecían otro lenguaje, al decir el primero que podría abrir la embajada en ese país y los segundos que estaban dispuestos a trabajar de manera conjunta y respetuosa por la paz y el progreso de los pueblos. Evidentemente, el ataque de una potencia a otro país es algo absolutamente inaceptable y es lamentable la debilidad de la comunidad internacional al rechazar estas acciones. Esta debilidad le abre las puertas para ir aceptando que la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la destrucción de Gaza por Israel y hasta quizás la toma de Taiwán por China van mandando al demonio al derecho internacional y a la soberanía de los países. Atención, que igual de mal está la injerencia de los cubanos que han ocupado por 2 décadas plataformas fundamentales del Estado como el sistema de identificación ciudadana, los registros públicos y las notarías, el sistema electoral, etc. No es aceptable que una potencia pretenda adueñarse de los recursos naturales de un país, tal como lo hacían los antiguos imperios en siglos pasados, como tampoco es aceptable que otros países hayan ejercido por 2 décadas privilegios en la obtención de los recursos, como ha sido el caso de Cuba, Rusia, Irán y China en Venezuela. Visto los acontecimientos, con el pasar de los días, es claro que estamos ante un proceso de transición interna del chavismo, quienes ahora tendrán más control sobre las instituciones de Estado y así la transición hacia el fin de la era Chávez se vislumbra muy lejana. Que haya 32 cubanos fallecidos que prestaban el servicio de protección a Maduro es intrigante. Que hayan fallecido 100 venezolanos en el caso es muy doloroso en ambos casos. La tibieza de las comunicaciones de Rusia, China, Irán, Turquía, aliados del régimen de Maduro, es llamativa por lo menos. El caso
de los venezolanos que celebran la agresión del país extranjero a su patria, por más que se quiera un cambio en la conducción del país, es inconcebible y inaceptable. Cuando se toman decisiones con base a intereses particulares y se abandonan los principios, se transita por una autopista sin escala hacia la ley del más poderoso sometiendo al más débil. Es absolutamente comprensible y deseable, y en lo personal me inscribo en esa línea, que haya un cambio profundo en la tierra de gracia que es Venezuela, que se liberen todos los presos políticos y nunca más se repita su existencia, que haya libertades plenas, democracia sólida, respeto a los derechos humanos, oportunidades para todos, sin discriminación o sesgo y control político. Pero no es aceptable que se celebre una agresión como la que hizo los Estados Unidos. La reconstrucción de un país no puede ser, y en la historia hay muchos ejemplos y lecciones de ello, por la imposición de un país sobre otro. Pensar que la administración Trump le interesa la democracia y la población venezolana es ser iluso, y quien vive de ilusiones muere de desilusiones. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre, leeré y contestaré cada uno de sus comentarios. Por lo pronto, nos vemos.